bastante desquiciado porque Sudán apoya a Rusia en el conflicto de Ucrania y ya ha dado la cara. Se ha salido un poco de quicio con el tema de que parece ser que Sudán le ha pedido a Rusia que instalara una base militar en su territorio y eso ya no lo pueden permitir, así que está la cosa un poquito fuera de quicio. Pero miles de personas continúan siendo evacuadas. Ante la beligerancia de Estados Unidos a nivel internacional, parece importante hablar de la probable candidatura del abogado Robert Kennedy a las presidenciales de los Estados Unidos. Es un tema interesante porque ya ha declarado que la política exterior de Estados Unidos ha colapsado y se compromete a cerrar 800 bases militares de las que tiene fuera de su territorio y a repatriar los militares a Estados Unidos. No es de extrañar que el presidente del Estado Profundo, Joe Biden, tenga la audacia de anunciar que él se va a presentar a la segunda vuelta, a las presidenciales. Y a pesar de que todas las encuestas, el 70% de las personas, de los norteamericanos, no apoyan esa propuesta suya. Ha ido de fiasco en fiasco al presidir una innecesaria guerra de poder de 113.000 millones en Ucrania, que comenzó con el golpe de Estado de 2014 y continuó con la invasión de las aguas territoriales de China por parte de la Séptima Flota. Más recientemente están pues los desafíos a lo que llama agresión de Corea del Norte y sobre todo no hay que olvidar el bombardeo del oleoducto Nord Stream, que se clasifica como un acto de guerra. Sobre Corea del Norte hay que decir que Estados Unidos no ha firmado todavía la paz con Corea del Norte, es como si continuara en guerra. Además, la guerra fue durísima. Fue una guerra brutal contra Corea del Norte, se quedaron sin personas, tuvieron que exportar luego personas para tener su país, su territorio, su estado. Los marines mataron hasta los animales de granja para que no pudieran sobrevivir los coreanos. O sea, Corea tiene una larga historia con Estados Unidos. Por eso estamos de acuerdo cuando el coronel Pedro Años dice que él no discute que Corea del Norte se arma, que si él fuera de Corea del Norte estaría armándose también. Esto por un lado. No hay que olvidar, lo del Nord Stream, pero Biden es poco más que el testaferro de un equipo altamente motivado de operativos políticos que lidera Barack Obama. Todo el mundo piensa que Barack Obama ya no es presidente, pero él está liderando un equipo altamente agresivo y altamente motivado. Y también están acompañados por el diabólico Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial. Es miembro de ese equipo. Hablamos ahora de España, entregada a las compañías eléctricas que queman los lugares en donde pretenden instalar parques eólicos y solares. Lo ha dicho el presidente de Asturias a la vista de cómo se ha quemado su territorio. El gobierno de España ha modificado la ley de montes, de modo que antes, cuando ardía un monte, había que restaurarlo lo antes posible y dejarlo como estaba, o intentarlo. Y había que esperar 30 años por lo menos para recalificar los terrenos. Ahora no. Ahora ya el gobierno ha modificado la ley de montes y está llenando todo de parques eólicos y solares. El año pasado han ardido 350.000 hectáreas de montes y este año vamos por el mismo camino. Pedro Sánchez se comprometió con Ursula von der Leyen, nosotros le llamamos von der Leyen, a tratar de cubrir el déficit energético creado con motivo de la negativa a disponer del gas ruso. Entonces se comprometió a tratar de cubrir el déficit creado en Europa llenando nuestro territorio de parques eólicos y solares. Esto se ha agravado con las declaraciones de algunos presidentes o algunos políticos, como sucedió con los responsables de medio ambiente de la Junta de Andalucía hace unos años, que dijeron que si continuaban
los incendios se prorrogarían los contratos. Por su parte, Feijóo declaró en Galicia que si se adelantaban los incendios se adelantarían los contratos, lo cual ya es un desastre, una sentencia de muerte para nuestros terrenos forestales. Pero no nos hablen de cambio climático porque los montes arden por las mechas. No es necesario, con calor no arde un monte, arde con mechas incendiarias. Y en los últimos incendios se han encontrado hasta 12 mechas incendiarias seguidas una tras otra. Luego, por si faltaba poco, el gobierno está también destruyendo los embalses y las presas. Nosotros nos atenemos a la información que sale y a los vídeos que están saliendo en los distintos medios. No quiero terminar sin hacer referencia a la ampliación de la base de Rota, que va a hablar Juanlu de ello. Es curioso que el presidente Pedro Sánchez vaya a visitar a Biden, una visita de 40 minutos, y se venga con 2 buques de guerra más para la base de Rota y con una cuota de los inmigrantes de los Estados Unidos, que nos traen una cuota por si no tenemos nosotros suficiente. Entonces nos traen una cuota. Pero no ha resuelto el tema de las bombas de Palomares. Las bombas que cayeron hará 60 años, que eran de... dos de ellas se quemaron, 2 de ellas se ardieron y eran de plutonio, que no es poca cosa, que es el elemento radiactivo más peligroso, más potente y que más tiempo permanece en el medio ambiente. En Palomares hay una epidemia de cáncer. Bueno, Estados Unidos se comprometió a llevarse las tierras contaminadas. Nada de nada. Nos repartimos el trabajo, nos traen su buque de guerra y nos traen una cuota de inmigrantes, pero los demás no cumplen su compromiso. Otro tema de este tema hablará Juanlu. Otro tema también que hay que hablar, porque ha sido importante, es la celebración de la Segunda Guerra Mundial, lo que llama Gran Guerra Patria, que va a hablar José Antonio Barroso, que fue una guerra que ganó Rusia, y de eso se va a hablar él ahora, y la ganó el Ejército Rojo, aunque Hollywood nos dice que fue el desembarco en Normandía y que la ganaron ellos, que la ganó Estados Unidos. Pues de esto nos va a hablar José Antonio Barroso. Y ya le dejo la palabra a quien proceda, no sé si a José Antonio o a Juanlu. Gracias. Muy bien. Tomo nota. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención tiene 4 apartados. El primero, Hollywood como gran instrumento de penetración cultural y de control. El segundo apartado, Guerra del Pacífico, relación Estados Unidos-Alemania nazi, año 30, muy importante hablar de esto, es el tercer apartado. El cuarto apartado es el papel del Vaticano en el ascenso del fascismo y del nazismo y en la consolidación de ambos. Y por supuesto el papel que cumplieron en la Segunda Guerra Mundial. Y el quinto apartado es la Operación Barbarroja, que fue el inicio de la agresión alemana a la Unión Soviética. ¿Y por qué? Porque lo que trato es de contextualizar el momento en que se produce dicha agresión y sus efectos. Y sobre todo, lo hago como bien entendido deseo de los 3, porque se trata de aclarar no otra visión de la historia, sino de la historia, que a la inmensa mayoría de la opinión pública les ha llegado a través de las imágenes de las películas de John Wayne, de Ronald Reagan y de tantos otros, especímenes todos ellos muy virilizados, ¿verdad? Grandes, muy yanquis, que hablan de la gran proeza que tiene que cumplir en este mundo para hacerlo mejor los Estados Unidos. Y claro, es que es muy difícil, muy complejo de que vengamos también a hablar de aquí sobre la guerra en Ucrania y tratemos de explicar cuál es el papel que cumplen los Estados Unidos en todo ese proceso guerrerista que venimos sufriendo desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá.
no ha habido un solo día de paz en el mundo, y es para ello que tenemos también que alertar sobre quiénes son aquellos y qué instrumentos tienen para seguir controlando nuestras mentes. Se habla del riesgo de la inteligencia artificial y de los efectos negativos que puede tener por el grado de control que a través de ella se puede alcanzar, pero no se habla de la inteligencia artística, de la inteligencia de la que hablaba Noam Chomsky y del papel que ésta cumple en el dominio de las voluntades. Bien, empecemos. Guerra del Pacífico. Vamos a ver los antecedentes. Japón invade en el año 1931 Manchuria. Manchuria, una región al noreste de China. En aquel momento todavía no había triunfado la Revolución China, que lo hace en 1949, y estando en ese momento de expansión militarista del imperio del sol naciente, de manera ya creciente, invadiendo zonas fundamentalmente del este asiático y del sureste asiático, en un intento de expansionarse más allá de sus propias fronteras y límites. Pues estando, como digo, ya en esa posición guerrerista, no era inusual el poder pensar que en algún momento pudiera darse una circunstancia que elevara el sentido de la presencia de los japoneses en China hasta alcanzar la categoría de gran esfuerzo colonizador basado en el poder de las armas. Y ese momento se produce en el año 1937, cuando en el puente de Marco Polo hay una pequeña refriega entre soldados del Kuomintang y soldados japoneses, que da lugar a que los jefes militares de las fuerzas japonesas asentadas en Manchuria decidan invadir prácticamente todo el este de China. Todo el este de China. Salto del 37 al 41. ¿Qué pasa en el 41? En el 41 ocurre lo siguiente. Todo el mundo recordarán el 41 por la fecha del 7 de diciembre, bombardeo de Pearl Harbor. ¿Quién puede olvidar el bombardeo de Pearl Harbor? Bueno, lo primero que hay que decir es que Pearl Harbor es una base norteamericana asentada en Oahu, que es una isla paradisíaca que fue intervenida, colonizada por los norteamericanos 50 años antes, sin que mediara título alguno que le legitimase para ello. Estamos hablando, por tanto, de una colonia. Pues bien, pocos días antes del 7 de diciembre de 1941 se había producido lo que fue conocido como la nota de las 10 pretensiones, más o menos venía a decir eso. La nota de los 10 puntos fue entregada el 26 de noviembre, tengo aquí apuntado. ¿Qué era la nota de los 10 puntos? Muy fácil. Los norteamericanos habían estado, que ya tenían presencia en el Pacífico, insistiendo en la necesidad de que los japoneses le dejasen entrar en sus mercados, tanto en sus mercados colonizados por la acción militar de los japoneses, tanto para comprar como para vender, obviamente. Querían competir en el mercado del que se había provisto por la acción de las armas los japoneses y los norteamericanos. Y Japón contesta que está dispuesto a hacerlo siempre y cuando los norteamericanos le permitan la presencia a las corporaciones japonesas en aquellos espacios donde ellos tenían la condición de único colonizador, y se refiere a América Latina. Los norteamericanos se niegan, y a finales de noviembre del año 1941 le manda las 10 notas donde les dicen que no solamente no aceptan las pretensiones de apertura de los mercados que pretende Japón, de los mercados latinoamericanos, sino que incluso que tiene que abandonar China.
los japoneses se dan cuenta de que no hay otra alternativa nada más que la guerra, que los yanquis han venido a ocupar su espacio, el que ellos consideran prolongación natural de su estatus, y lo tienen que dirimir a esa cuestión con las armas. Y se produce el bombardeo de Pearl Harbor. Hay que tener muy en cuenta que ni los norteamericanos, como dice Hollywood, ni los norteamericanos, como dicen Hollywood, porque esa razón siempre la añade a la razón del bombardeo de Pearl Harbor, lo que pretendían declarándole la guerra a Japón era defender a los chinos y al sureste asiático del dominio japonés que tantos millones de muertos había generado, ni era por tanto una cuestión que tuviese que ver con esa voluntad libertadora que tantas veces expresa Hollywood que los yanquis tienen. Los norteamericanos le declaran la guerra. ¿Y qué fenómeno sucede? Que es muy importante a la hora de hablar del punto de la operación Barbarroja. ¿Qué es lo que sucede? Que al declararle la guerra los norteamericanos a Japón, siendo principalmente la razón la comercial, puesto que dado que me han bombardeado una colonia, yo voy y bombardeo otra colonia japonesa. No tengo por qué declararle la guerra a Japón, si no quiere que la escala llegue a donde llegó, a una guerra abierta en el Pacífico. No, los yanquis ven que esa es la oportunidad de, en el terreno de batalla, dirimir el liderazgo sobre los mercados asiáticos. Busquen ustedes un paralelismo entre lo que está pasando ahora mismo con la presencia norteamericana en el mar de la China y llegarán a la conclusión de que esto no ha cambiado, por más que se pretenda decir que lo ha hecho. ¿Qué sucede? Pues sucede, como digo, que los norteamericanos le declaran la guerra a los japoneses y 4 días después Hitler comete el error de declarársela la guerra a los yanquis, pensando que solidariamente Japón se la declararía a la Unión Soviética. Aquel fue un error de cálculo que sin duda le llevó a los japoneses a caer en esa situación que luego caen, donde se ven solos frente, con el apoyo de las naciones ocupadas, los norteamericanos, frente a los yanquis y a las propias naciones del sureste asiático y a China, que pretenden liberarse del yugo japonés. Hitler no cae en el error Japón no cae en el error de declararle la guerra a la Unión Soviética en compensación porque Hitler se la declarase a los norteamericanos en el Pacífico. Ante eso, los norteamericanos no tienen más remedio a su vez que declarársela a Alemania. Muy importante este punto, porque hasta noviembre del año 1941 los yanquis estuvieron vendiéndole armas a los alemanes, a los ingleses y a los franceses, y en mucha menor proporción a los soviéticos. Se habla mucho del aporte a las armas soviéticas de la producción armamentística norteamericana. Falso. Nunca pasaron del 5% de los pertrechos militares soviéticos. Nunca pasaron del 5%. Sin embargo, Norteamérica estuvo cebando a los alemanes frente a los ingleses y a los franceses, a los que también le vendía armas. Con una particularidad: los norteamericanos financiaban la posición militar de Alemania a través de las subsidiarias, cuya relación voy a dar un poco más adelante. Me refiero a las empresas que dependían de las grandes corporaciones norteamericanas. IBM, ITT, en fin, todas las que ustedes conocen. La Texaco. Todo el mundo sabe que Alemania, que carecía bastante de materia prima, no tenía capacidad, de no haber sido por el apoyo norteamericano, para invadir Polonia y desarrollar eso que se llamaba la Blitzkrieg. Aquí hay 2 ciudadanos de origen alemán, la guerra rápida, que tan buenos éxitos les dio al principio. O sea, los yanquis están, en definitiva, con unos y con otros.
Y solamente cuando ve cuál de los dos es el que está a punto de caer, es cuando se pasa al bando contrario. Bien. Resultado de la guerra en el Pacífico. 30 millones de muertos. Que muchas veces cuando se hace el cálculo de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, siempre se habla de los muertos de Europa. Y nunca se habla de los chinos, de los malayos, no se habla de los vietnamitas, no se habla de los camboyanos, de los laosianos. 30 millones de muertos, de los cuales 21 fueron chinos. De ellos, 18 millones civiles. Importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en diciembre del 41 ya le declara la guerra, ya se posiciona Norteamérica en el bando de los aliados. Vayamos al inicio. Relación de los Estados Unidos con la Alemania nazi. Sobre esto no habla nunca Hollywood. Sobre esto no habla nunca los agiógrafos de los aliados. Sobre esto no habla nunca los norteamericanos mismos, tan solo algunos críticos, ¿verdad?, que de vez en cuando por ahí surgen. Lo primero que hay que decir es que en los años 30 Hitler era un hombre tremendamente admirado en Norteamérica por parte de los grandes de los grandes jefes de las grandes corporaciones. Era obvio de saber por qué. Hitler entra en el año 1933, nombrado por Hindenburg como canciller del gobierno alemán. Lo primero que hace es disolver los sindicatos, disolver los partidos políticos y pasar a cuchillo a todo aquel que se opusiera a sus pretensiones. Eso, en el momento que vivía los Estados Unidos con efectos todavía terribles de la Gran Depresión del 29, sonó a cantos de gloria al empresariado norteamericano. A cantos de gloria. De hecho, no podemos olvidarnos, Henry Ford, el de la multinacional, tenía en su propio despacho una fotografía en el que Hitler lo agasajaba, que presidía las que tenía en el testero, en el ropero, en lo que fuera, en el mueble. Claro, al fin y a la postre, como dice Michel Parenti, que es un famoso historiador ya mayor, tiene 89 años, norteamericano, Estados Unidos es un estado de las corporaciones. Es muy importante esto. No crean ustedes lo que acaba de decir mi compañera Purita. Y digo, no que no la crean a ella, sino de las informaciones que llegan. Robert Kennedy cerrará las bases si las corporaciones se lo permiten. Biden se presentará si se lo permiten las corporaciones. Pero sin embargo, encendemos la televisión y permanentemente nos están vendiendo auténticos lacayos del establishment las excelencias de la democracia norteamericana. Y es tan falso como el papel glorioso en la Segunda Guerra Mundial de los norteamericanos. Tan falso. Ahí deciden las corporaciones. Y es que, queridos amigos, como dijo Calvin Coolidge, la razón de Estados Unidos son los negocios. Presidente de los Estados Unidos en los años 20. La razón de los Estados Unidos son de los negocios. No habla ni de los ciudadanos, ni del bienestar de los ciudadanos, no habla de la educación, no habla del bienestar del mundo. Y si el mayor instrumento para seguir haciendo negocio es la guerra, al servicio de la guerra, de la destrucción, de las nuevas formas de colonizar, estará siempre los Estados Unidos y las grandes corporaciones. Mueve a compasión ver a un vasallesco Pedro Sánchez, a un despreciable ministro de Exteriores,
Álvarez, hablando como si de un lacayo se tratase, del papel que va a cumplir España en relación con la solución del conflicto en Ucrania. No deja de ser repugnante a determinadas edades, sobre todo aquellos que ya tenemos una edad provecta, ver todos los días semejantes expresiones de estulticia, pues genera vómito, arcadas y por tanto riesgo para la salud. Habrá que ver de qué manera nos protegemos de ese tipo de indeseables. Pues bien, la relación por tanto de las empresas alemanas yanquis con el nazismo está acreditadísima. Fueron las que financiaron el ascenso al poder del nazismo, los que financiaron la maquinaria de guerra y la que financiaron también la guerra de agresión de los alemanes, de los nazis, durante los 2 primeros años de la guerra hasta junio del año 1941, cuando invaden la Unión Soviética. No hubiese sido posible, dije anteriormente, una guerra basada en la rapidez, pero también en la gran potencia de fuego motorizada y blindada, de no haber tenido las importantes aportaciones que las subsidiarias norteamericanas en Alemania hicieron, desde las tarjetas agujereadas de IBM hasta el caucho, pasando por el petróleo de la Texaco, por cierto, Texaco que también apoyó a Franco junto con la Ford, que ambas permitieron que tuviesen la fuerza franquista una capacidad de movilización descomunal respecto de la fuerza republicana, y que pagaríamos ya te veré, lo pagamos con creces. Voy a hacer una relación de esas empresas que apoyaron a Hitler. Están todas acreditadas. Coca-Cola, IBM, Ford, Opel, General Motors. ITT, llamo la atención sobre ITT, estuvo implicada hasta las trancas en el golpe de Estado 11 de septiembre de 1973 al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Standard Oil, socio de IG Farben, hoy Exxon, DuPont, Unión Carbide, bien que recuerdan a Unión Carbide todavía en India, en la India, con las decenas de miles de hombres y mujeres que murieron o quedaron ciegos como consecuencia de los experimentos, de sus insecticidas y sus herbicidas. Westinghouse, General Electric, Goodrich, Singer, Kodak, los bancos JP Morgan y Dillon Riad, así como un despacho de Wall Street que estaba participado por los hermanos John Foster Dulles y Allen Dulles. Ustedes tienen que recordar a los hermanos Dulles porque fueron uno secretario de Estado y el otro director de la CIA, y ambos estuvieron implicados en el golpe de Estado que promovieron los norteamericanos en 1954 en Costa Rica, Guatemala, contra Juan Jacobo Arbenz. Y la Texaco, que ya la he mencionado anteriormente. Hitler fue un hombre ascendido al poder con la connivencia culposa, la aquiescencia también de las grandes empresas subsidiarias norteamericanas, que, insisto, los norteamericanos estuvieron hasta declarar la guerra a los ingleses, aunque aún después, suministrando todo tipo de recursos a los aliados, pero también a los alemanes. Por tanto, volviendo a Europa,
no fue una gran cruzada, como dijo Eisenhower, la que libraron los norteamericanos en Europa y en el resto del mundo. Simplemente fue negocios, cuestión de negocios, cuestión de intereses económicos. Por tanto, la lucha contra el nazismo la libraron hombres y mujeres, y especialmente la Unión Soviética, como luego demostraré por los hechos perfectamente contrastados, que no los yanquis, que llegaron a la resulta. Este país debería de tener, por lo menos, por utilizar un símil taurino o un término taurino, la vergüenza torera de reconocer su propia historia y remontarse a principios de 1898, cuando aquel incidente de falsa bandera acaecido en la bahía de La Habana, en el Maine, que dio lugar a que los norteamericanos entrasen en una guerra que ya España estaba abocada a aceptar que había perdido frente a los mambises cubanos, que muchos de ellos eran descendientes de españoles, por no decir casi todos, y haber llegado a un acuerdo de paz que sin duda nos hubiera permitido una posición más favorable a futuro en aquel devenir luego violento que tuvieron los cubanos como consecuencia de la presencia norteamericana en sus tierras. Deberíamos los españoles de tener vergüenza y recordar nuestras propias cuitas, ¿verdad? Y nuestras propias traiciones a manos del gran hermano del norte. Bien. ¿Qué? Que de caña. El papel del Vaticano. El papel del Vaticano. Lo primero que hay que decir es que el Vaticano, en el ascenso del fascismo y del nazismo, fue fundamental. En el año 1933, cuando sube al poder, nombrado por Hindenburg, enero del 33, Adolf Hitler fue aplaudido por el germanófilo cardenal Pacelli, a la sazón nuncio papal en Berlín, que se conozca. Pacelli fue, luego Pío XII, el instigador del famoso concordato, que por cierto, señores, aún se mantiene vigente en Alemania. Aún se mantiene vigente en Alemania. Y que fue firmado por von Papen, el vicecanciller, en presencia de Hindenburg y de Hitler, y por el futuro Pío XII, el concordato. De la misma manera, hace falta recordar que Pacelli, después Pío XII, fue harto complaciente con los desmanes cometidos por los nazis, sin llegar a denunciarlos. No hay acreditación de contrario. Pero ¿por qué no hablar también nosotros, que después tuvimos que sufrir tanto el ascenso del fascismo en Italia, por los efectos que tuvo luego en España, del papel que cumplió también en el ascenso del fascismo en ese país, en el país transalpino? Es mentira. Eso de la gran marcha sobre Roma fue una mascarada, no hubo tal. Fue puesto ahí por el Papa en 1929, creo recordar, por el Papa, por los terratenientes, por los militares y por Humberto, el rey Humberto de Saboya italiano. Es una estupidez decir que fue la gran marcha. Por tanto, no se puede decir. Por cierto, en esto último, ¿les suena algo a ustedes de ser puesto ahí por terratenientes, militares, la iglesia? La historia está simplemente para analizarla. Pues bien, este papel siguió manteniéndose porque las matanzas de los judíos nunca fue denunciada por Pío XII. Nunca fue denunciada por Pío XII. Aún estamos esperando, señores de Alemania, aunque estéis residiendo en España, que se cambie ese ominoso concordato, al igual que el de España, firmado por Franco. Bien, pues nada de esto se han encontrado ustedes en las páginas de los periódicos que dependen de las agencias de información norteamericanas, y tampoco en los libros que los agiógrafos del establishment producen sistemáticamente, ni en las pantallas de las televisiones, ni en la gran pantalla tampoco.
como tampoco se encontrarán ustedes la Operación Barbarroja en toda su dimensión. El 22 de junio del año 1951, casi 4 millones de alemanes, más de 7.000 piezas de artillería, 3.000 aviones, 3.000 tanques invaden Rusia, la Unión Soviética. Los soviéticos, que en aquel momento, por cierto, quien quiera ver los detalles lo puede hacer, lo único que tenían era un compromiso con su propio proceso revolucionario, loco como estaban, por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, que en aquel momento, los años 30, era mejor que la de los trabajadores norteamericanos, nada más que comparar la situación de uno y otro país, por la crisis que sufría, por el crack del año 29 y sobre todo por las políticas que estaba llevando a cabo la dirección revolucionaria del país. Estamos hablando de mediados de los años 30. Tan solo había transcurrido de la finalización de la presencia en la Primera Guerra Mundial 15 años, poco más de 15 años. Después de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, tuvieron que enfrentar una guerra civil, por cierto, donde los blancos, los zaristas, estuvieron apoyados por los mismos que habían combatido en las filas de la Rusia zarista en contra del Imperio Austrohúngaro. Bueno, pues luego se unieron todos. Los austrohúngaros, los que combatieron con los austrohúngaros, y los alemanes, los italianos, los franceses, los ingleses, y se fueron todos a combatir para reponer al zar. De todo esto tuvieron que salir con ímprobos esfuerzos y dificultades. En los años 30, Rusia, la Unión Soviética, era un ingente, inmenso país, dotado de posibilidades, mejorando ostensiblemente sin duda su situación, pero cualquier cosa menos un país preparado para ser invadido militarmente. ¿Qué pretendían los alemanes invadiendo la Unión Soviética? Germanizar la Unión Soviética. Eso que llamaba Hitler el espacio vital. Expulsar a todos los eslavos, primero esclavizarlos como mano de obra barata, baratísima, para los esfuerzos propios de la guerra. Intervenir los recursos energéticos, el petróleo fundamentalmente del Cáucaso, y, mire por dónde, el grano y los alimentos de origen agrario de Ucrania. Y, por supuesto, eliminar todo vestigio de las etnias, que no razas, eslavas. Eso es lo que pretendía Alemania. Insisto, aún todavía con el apoyo de las subsidiarias norteamericanas en Alemania. Aún todavía con ese apoyo. Bien. En aquellos tiempos, terribles tiempos, nunca se abrió un frente alternativo para impedir la sangría que se estaba dando en el frente oriental europeo occidental soviético. Stalin estuvo sistemáticamente pidiéndole a los norteamericanos que abriesen un segundo frente de forma que le quitara presión al frente oriental. Nunca lo hizo. Los frentes fueron el frente occidental, el frente del norte de África, el Pacífico y el segundo frente del desembarco de Normandía. Y un pretendido tercer frente que fue un intento de penetrar hacia el corazón de Alemania por Italia, que devino fallido. Rusia, la Unión Soviética, tuvieron que soportar más de 607 divisiones, teniéndole que hacer el 73% de las bajas de la Wehrmacht a los alemanes frente a las 170 divisiones que enfrentó todo el ejército aliado restante. ¿Quién ganó la guerra, señores? ¿Quién derrotó al nazismo y al fascismo? Con los siguientes costos: 27 millones de seres humanos, de los 50 que se calculan en Europa y en los 3 o 4 frentes mencionados, con excepción del Pacífico. Casi 18 millones de esos 27 civiles. 70.000 ciudades, pueblos y aldeas destruidos. 6 millones de casas destruidas. Casi 100.000 granjas destruidas. 32.000 fábricas. 82.000 escuelas.
43.000 bibliotecas, 6.000 hospitales y decenas y decenas y centenares de miles de kilómetros de vía férrea y de carretera. Ese fue el esfuerzo con el que contribuyó la Unión Soviética al triunfo sobre el nazismo y el fascismo en Europa. ¿Quién ganó la guerra, señores, a pesar de Hollywood? Recientemente celebramos en un nuevo aniversario, el 9 de mayo, del triunfo de la Unión Soviética sobre el nazismo. Yo me levanto para celebrarlo. Gracias. Otro día hablaremos de por qué se produjeron la división en Alemania, por qué los rusos siguieron en Alemania, a quién realmente le tiraron la bomba atómica, si a los japoneses o a los soviéticos, por qué se bombardea Dresde, a quién estaban llamando la atención. Esa será la próxima ocasión. Muchas gracias, mi amor. Mirad, en Francia, justamente en los años 50, se hace un estudio demoscópico para sondear la opinión de los franceses sobre quién ganó la guerra, ¿no?, que preguntaba Pepe al final. Ese estudio decía que en los años 50 el 90% de los franceses decía que la Unión Soviética había ganado la guerra y que el 10% la había ganado Estados Unidos. Esa encuesta se ha ido haciendo cada pocos años en Francia, y la última se hizo hace como 5 años y el resultado había dado completamente la vuelta. Los franceses decían que el 90% había ganado Estados Unidos y el 10% había ganado Rusia o la Unión Soviética. Eso quiere decir que el papel de Hollywood que Pepe comentaba, pues ha sido capaz de falsear la historia y como decimos, lavarle el cerebro a la población europea. Fijaros, hay otra cosa que yo no me puedo aguantar, aquí lo hemos hablado varias veces, algunas cosas que ha dicho Pepe, que Estados Unidos estaba apoyando claramente a Alemania durante una buena fase de la guerra. Aquí tengo una frase del presidente Truman que dice que si vemos que Alemania va ganando la Segunda Guerra Mundial, debemos ayudar a la URSS. Y si la URSS va ganando, debemos ayudar a Alemania. De este modo dejaremos que se maten lo más posible. La idea de Estados Unidos siempre fue acabar con la Unión Soviética, como ahora es acabar con Rusia, y lo ha intentado absolutamente por todos los medios. Con respecto al nazismo, lo hemos hablado aquí varias veces, y también pondré alguna diapositiva que tengo aquí de otras ocasiones, como hay gente que no ha estado, la voy a poner. Mirad, un general como Adolf Heusinger, que era lugarteniente de Hitler, llegó a ser llegó a ser jefe de operaciones militares de la OTAN. Y es un nazi que se ve aquí en la foto con Hitler trabajando con los mapas. Ahí tenéis no se ve ese... perdón. Y aquí tampoco. Ay, perdón. Se ha apagado la televisión. Si le podemos... Es que se ha apagado la tele. Si Valeria lo puede encender, o quizás sea no lo sé. Está tanto tiempo apagado. Bueno, pues gente como Heusinger, que trabaja codo a codo con Hitler durante muchos años en la Segunda Guerra Mundial, de pronto aparece como jefe de la OTAN, como jefe militar de la OTAN en los años 60. Hay una operación que se llama Paperclip, donde se rescatan a prácticamente todos los científicos importantes de Hitler, lo que son capaces de hacer con esas bombas que se vierten contra Reino Unido, etcétera, todos esos motores, bueno, y por supuesto el programa espacial norteamericano, con von Braun y compañía, se llevan cientos de científicos nazis a los que se le da una nueva identidad, etcétera, y hay una gente que se dedica a blanquear su pasado, y estamos hablando de la operación Paperclip. No, ni este ni esto. Se han apagado, yo creo que se han puesto en reposo o algo. Sí, está puesto.
Ahora. Está la OTAN. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho que ha sido tan rápido? Eso es Ahí está la la OTAN. corporación. Mira, aquí tenéis esa imagen que decía del general jefe de operaciones von Hitler, que llega a ser jefe militar de la OTAN, y está aquí en una fotografía en blanco y negro debajo del logotipo de la OTAN, y bueno, fijaros cómo se ha blanqueado a esos nazis. Aquí tenemos otro grupo de tres, bueno, fueron decenas y decenas, de gente como el lugarteniente de Rommel, como este hombre de la Wehrmacht que aparece quemado de un avión, etcétera. Fijaros, tres personajes muy destacados del ejército de Hitler, como al final aparecen directamente todos vinculados a la OTAN o al ejército de la Alemania occidental. En fin, de la República Federal de Alemania. Esto se puede repetir con muchísimos más, pero vamos a cambiar de tema, que no veníamos hoy, o por lo menos yo no, Pepe sí, veníamos para esto, y queríamos hablar de los extremistas. Uno de ellos era rápidamente la ampliación. Sí, pero tiene que dar un cuarto de como mínimo a las personas, media horita. Bueno, sobre la ampliación de la base de Rota. Mira, esto está de rabiosa actualidad, por eso lo tratamos aquí en la tertulia, porque realmente, lo decía Puri, el presidente Sánchez acaba de irse a Estados Unidos a hacer una reunión de 40 minutos con el presidente norteamericano, y se ha traído para acá varias cosas, ¿no? Hemos hablado de inmigrantes, pero sobre todo la ampliación de la base, que ya estaba cantada de hacía mucho. ¿Cómo nace la base? La base, yo siempre digo que es una herencia del régimen de Franco, porque Franco llegó en los años 50, a principios de los 50, está muy aislado internacionalmente. La mayoría de los países no reconocían al gobierno de España en ese tiempo franquista como legítimo, e incluso había orden dentro de la ONU de que o se permitía un régimen de tipo democrático o se acababa de tomar medidas militares contra el propio gobierno. O sea, hablaba de utilizar el título sexto de la ONU para obligar a Franco a dejar el poder. Bueno, en los pactos de Madrid, primero fue el Vaticano, curiosamente, también como pasó con Alemania, primero fue el Vaticano el que reconoció el régimen de Franco, se firmó ese concordato que todavía sigue vivo, pero luego, un año después, o meses después, es cuando se aprueban los pactos de Madrid. Los pactos de Madrid eran tres pactos, voy a ir más o menos rápido. El primero era la defensa mutua, que jamás se cumpliría, porque Estados Unidos no estaba obligado a defender a España si España entraba en guerra con nadie. Uno de ayuda económica, que fue absolutamente una décima parte de lo que se dio con el plan Marshall a la mayoría de los países europeos que fueron ayudados por Estados Unidos, pero luego ese dinero se cobró y con creces, ¿no? Evidentemente. Y el tercero de los tratados que se firman en el año 53 es el de la base. Todo el mundo se nos dice, o se nos ha dicho toda la vida, que se colocan una base norteamericana en nuestro país, y que eran 4 bases. La base de Zaragoza, una base aérea, la base de Torreón, otra base aérea en los alrededores de Madrid, la base de Morón, que no está en Morón, que está en Aral, en Sevilla, y la base de Rota. Estas son las 4 grandes bases que se instalan en nuestro país a tenor de estos acuerdos del 53. La base de Zaragoza y Torreón desaparecen a los años 80, principios de 90, porque fundamentalmente se marchan a zonas más cercanas a Oriente Medio, a la base de Aviano, Italia, etcétera, etcétera. Pero, esto es lo que nos cuenta, o lo que uno quería entender de esta historia. En el momento que se empieza a investigar, resulta que tenemos como mínimo, hasta ahora llevo 30 bases norteamericanas en nuestro país. En el aeropuerto de Sevilla, en Costa Alpina, por supuesto en Rota, pero también en Puerto Tajo, en las Canarias, Cartagena, Alcoy, Villalobos, Sonseca, Torreón, Momosa, Calatayud, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis, estas son, creo que me faltan como 10, que me decido que más todavía de encontrar. Y habría que sumar el gasoducto Rota-Zaragoza y algunas derivaciones. Pero este más o menos puede ser el mapa de las bases norteamericanas en nuestro país, que si os fijáis, está prácticamente, si trazamos una línea desde Sevilla hacia el Cabo de Rosas, prácticamente están todas dentro, están todas mirando hacia el Mediterráneo, porque esa es la función que tiene nuestro país.
tiene la llave del Mediterráneo, pero luego tiene una plataforma de control del Mediterráneo, porque bueno, todos los radares o todas las estaciones de infrarrojo, de microondas, etcétera, etcétera, todos estaban siempre mirando hacia el Mediterráneo, que era la pieza que se cobraba con España en ese momento, a cambio de blanquear el régimen de Franco, que previamente ya había hecho la Iglesia. Fijaros, en la transición de nuestro país a la democracia, de un salto enorme, incluso en la política de hoy, hay dos cosas que prácticamente jamás se han puesto en duda. Uno es la presencia de las bases. Nadie, ni siquiera el gobierno de los cuales está Podemos en este momento, Izquierda Unida o el PC, han puesto en duda que tienen que existir bases norteamericanas en nuestro país y que además tienen que pertenecer a la OTAN. El 23 de febrero, bueno, parece que Adolfo Suárez no tenía muchas ganas de meter a nuestro país en la OTAN porque iba a encontrar con una fuerza en la calle. El 80% de nuestro país estaba en contra de la permanencia de la OTAN o de la entrada en la OTAN, pero al final Suárez acaba hartando, era amigo de Gaddafi, en fin, también era simpatizante un poco, bueno, amigo de Castro, estaba en los países no alineados. España, que estaba con un tratado con Estados Unidos en 53, y España se mete en el movimiento de los países no alineados, una cosa que no entendía nadie. Al final el propio rey iba gritando por la esquina, quitaron ese tío del medio, y la forma de quitárselo era un golpe de Estado. Pero claro, 2 días después del golpe de Estado se firma la entrada en la OTAN. ¿Coincidencia? Lo que comentaba el otro día con un compañero, ¿coincidencia? Evidentemente no, y eso corresponde a un plan absolutamente premeditado. Bueno, estamos en la OTAN y tenemos bases norteamericanas. Ya estamos en la buena de la historia y ya somos amigos de los buenos de las películas, ¿no? Ya estamos en el lugar que nos corresponde, se supone. Bueno, pues si analizamos un poquito qué ha pasado en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, de la que ha hablado magistralmente Pepe, pues resulta que en el mundo ha habido 248 guerras desde la Segunda Guerra Mundial. Guerras a veces de baja intensidad, a veces muy localizadas, etcétera, etcétera. ¿Quién ha provocado el 81% de esa guerra? O sea, 200 de esas 48, o 200 y algo de esas 210 creo que eran, pues directamente Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ha estado en guerra prácticamente desde que se funda, salvo 5 años, en toda su historia ha tenido alguna guerra viva. Como ahora mismo la tiene, ahora mismo está ocupando un montón de países, por ejemplo Siria, donde tiene el este del país, y está metido prácticamente en todo el conflicto de América Latina, tiene 800 bases militares en todos sitios, entre ellos en España, ¿no? Bueno, de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha bombardeado a 1/3 de la población del mundo. Eso se dice pronto, o sea que nadie ha escapado, muy pocos países han escapado, ha bombardeado hasta España, ¿no? Es para los mares, si nos ponemos así, ¿no? Y antes también. Bueno, y antes también. Hoy salía un artículo no recuerdo, creo que del Washington Post o del New York Times, uno de los dos, donde decía que las guerras de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial habían provocado como 6 o 7 millones de muertos. Lo decía, ya digo, una de las prensa más corporativas del mundo, que estamos hablando, creo, el Washington Post. Podéis buscarlo hoy, hacer una búsqueda en inglés en Google y os va a salir ese artículo. O sea, que no es que estemos aquí inventando unos datos. Hombre, los datos de que yo dispongo de otras investigaciones, metiendo un poco a la OTAN, se supone que solamente después de la 11S, en todas las guerras que se han mantenido vivas, estamos hablando de 6 millones de muertos. Solamente detrás del 11 de septiembre de 2001, no estamos hablando del 49. En fin, pero estamos al lado de los buenos, aquí nadie se justifica, nadie se cree que estemos en el lado malo de la historia. Un par de datos de la base de Rota. La base se dice siempre que es de uso conjunto. Sin embargo, si os fijáis, la base tiene 2.400 hectáreas, de las cuales 2.000 son norteamericanas. Recuerdo a personal de la base el día del 11 de septiembre de 2001 que me contaron que, a pesar de que la base tiene el pabellón español, tiene la bandera de España puesta y tal, y está en manos de un almirante español, el día del 11 de septiembre por la mañana temprano, estamos hablando de las 10 de la mañana o por ahí, antes de que pasara lo de los aviones, etc., a los españoles los echaron a todos de la base, los arrinconaron en
el sitio, o sea, en las zonas comunes supuestamente los echaron, como el puerto, como la zona del aeropuerto, los echaron de medio, concretamente del comité de empresa de la base, y se colocaron un montón de soldados norteamericanos vestidos y pertrechados para guerra encima de un montón de edificios, y los españoles los echaron. O sea que cuando ellos quieren, desde luego, la base de uso conjunto, eso entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la base fundamentalmente? Bueno, la base ha tenido una base de submarinos nucleares, pero no de propulsión nuclear, sino con armas nucleares. Estamos hablando de los Polaris, por ejemplo, ¿no? Han estado en los años 60 y los años 70. Y según, me voy un poco para atrás, el propio país, que no estoy diciendo ningún medio así extraño como el Mundo Obrero, dice que había 200 bombas nucleares en la base de Rota. Fijaros, una sola bomba nuclear. Ahora voy a poner, tengo un simulador que he encontrado por ahí de qué pasaría en Rota si reventara una bomba, una sola bomba. Si hubiera, vamos a poner la mitad en Torreón y la mitad en Rota, 200, bueno, los bellos se van a poner de punta. Bueno, ahora mismo la base de Rota tiene 4 submarinos, 4 destructores Aegis que forman parte del escudo antimisiles. El escudo antimisiles fue un invento de Estados Unidos que forma parte de la guerra que tiene contra Rusia y contra la Unión Soviética antes, para ir acorralando a Rusia para que no tenga capacidad de respuesta. La idea era acercar los misiles y la bomba nuclear lo más cercano a la frontera rusa, y con el escudo antimisiles que está en Bulgaria, que está en Polonia, que está en Turquía, que está en España, en Rota, anular la capacidad de respuesta, porque sabéis que, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, lo que es la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Si yo te voy a bombardear a ti, tú me bombardeas a mí, los dos vamos a morir, pues bueno, ya no aguantaré, ¿no? Pero si yo te puedo atacar a ti y tú a mí no puedes atacar porque tengo un escudo que me va a frenar todo tu ataque, ese escudo ya no es defensivo, es puramente ofensivo, porque anula la capacidad de respuesta, en este caso, de Rusia. Y esa es la idea de ese escudo, y por eso, hasta el Papa de Roma ha dicho que esa es la razón de la guerra que estamos viviendo ahora mismo en Europa, de la guerra de Ucrania. Bueno, pues tenemos 4 destructores que se han usado para un montón de guerras, que otra cosa, directamente han bombardeado, de esos destructores se ha bombardeado Siria en una operación supuestamente de bandera falsa contra un ataque químico, que aquello fue de cachondeo, pero sin embargo sí los salieron de aquí los Aegis y estuvieron bombardeando la población civil de Siria. Bueno, y además de la parte, en principio era la base naval, la única base naval que se firma desde el acuerdo del 53, pero cuando se ve que está localizada en un sitio muy adecuado, que tiene mucha superficie para hacer una pista de aterrizaje de la más grande que podía haber en el país, en ese momento pues se convierte en base aeronaval. Y en este momento tiene una base para aviones de despegue vertical, de Harrier, etcétera, pero tiene 2 tipos de superaviones. Fundamentalmente los Galaxy, que son, si veis la fotografía de esos aviones, a veces se le abre la boca así por delante y se le puede meter tanques tipo Abrams, o se le puede meter incluso aviones que le quitan las alas y caben aviones dentro. O sea, es un avión que tiene como un edificio de 5 plantas, lo que es la cola de arriba, se ve desde muy lejos. Y luego tiene los C-17, que son aviones también muy pesados, creo que tienen como 70 toneladas y los otros 247.000 toneladas de carga, son superaviones. Y... ¿Perdón? Toneladas. 70 toneladas. Sí, los otros 240 y 70 toneladas de transporte libre, ¿no? de peso. Bueno, esos son básicamente lo que hay. Y de pronto, pues Estados Unidos dice que el escudo antimisiles pues, va magníficamente, quiere seguir fortaleciéndolo y nos meten 2 destructores más que van a llegar y con los nuevos Arleigh, que son los barcos, en este caso también con una división de helicópteros para operaciones en tierra. Esa es nuestra... sí, la soberanía queda como bastante tocada. Mira, a ver, no sé qué ha pasado, que no he querido andar esto. En el momento que se monta el escudo antimisiles, lo hemos hablado aquí alguna vez, el presidente Medvedev, que no es el que se ha ido intercalando con Putin en Rusia, puso todo su armamento nuclear apuntando hacia la base.
Y estaba aquí las declaraciones completas, son un minuto, pero da igual, ya os la cuento, no creo que haga falta escucharla. Mira, esto sí me parece interesante. Hay una empresa norteamericana que hace una simulación de una explosión nuclear de un misil ruso en este momento. Vamos a verlo en directo. Puede elegir el tipo de bomba. Está un poco anticuado porque desde luego Rusia tiene bombas mucho más modernas de las que aparecen ahí. La bomba más importante que tenía en ese momento se llamaba SAR. Un segundo que me parece que se ha desconectado también de internet. Vamos a cogerlo. Y el del Ateneo, bueno, aquí ya está cargando. Mira. La parte blanca, vamos a darle para atrás. Vale. La parte blanca, que está justamente sobre Rota y un poco el puerto de Santa María, es la parte que se lamina, que se destruye y se reduce absolutamente a ceniza. La parte naranja es la parte donde afecta más el fuego, una bola de fuego que quemaría prácticamente todo, y es la parte, el resto de la bahía, desde San Fernando hacia Chiclana, etcétera, de ahí donde llega lo que es una ola de calor muy potente que también puede causar bastantes daños personales. Este simulador norteamericano te dice que los muertos en la bahía de Cádiz serían 238.852 personas muertas y más de 300.000 heridos. A eso nos exponemos por estar jugando al escudo antimisiles, que se nos vende, se nos está engañando durante muchos años diciendo que ese escudo antimisiles se hace contra el programa misilístico iraní, porque los iraníes han desarrollado, no sé qué, con ayuda de los coreanos, no sé qué, no sé cuánto, y eso va contra Irán, y Rusia decía, bueno, venga, yo me sumo al escudo, yo por mi parte, no hay ningún problema. No, se le dice que no 1000 veces, dice, bueno, dame garantía de que no va a ser usado contra mí. No hay garantía, y al final Estados Unidos reconoce, evidentemente, que era absolutamente falso el que se destinara contra Irak y era parte del cercado a Estados Unidos. Mirad, ¿para qué se ha utilizado la base de Rota? Se han entrado prácticamente todos los conflictos. O sea, imaginaros, si los Galaxy y los C-17 son barcos de transporte de prácticamente de cualquier material transportable a nivel mundial, de todo, son el más grande de la flota norteamericana, pues ha participado prácticamente en toda la guerra como para llevar insumos de bombas, de tanques, etcétera, como apoyo logístico directamente y como bombardeo directo en el caso. Guerra del Golfo, 91, 2003, bombardeo de Yugoslavia, guerra de Siria, hace poco lo último, la evacuación de Afganistán, sabéis que fue también bastante dolorosa, y en la guerra de Ucrania, por decir algunos momentos en los que se ha intervenido. Mirad, ha habido, sabéis que la base de Rota está entre el puerto de Santa María y Rota, está en un parque natural, el Parque Natural Bahía de Cádiz, y un parque donde prácticamente el número de aves más grandes que hay, salvo Doñana, y fijaros, Doñana está seco este año, y entonces pues todas las aves de Doñana pues están aquí, no sabes el número de flamencos que se ve, las salinas, ¿verdad? Son absolutamente brutales porque Doñana está seca y media Andalucía está seca. Perdona, Manu, Doñana entraría en esos círculos de destrucción, ¿no? ¿O no? Yo creo que Sanlúcar sí llegaría. A ver si por eso les da un poquito más de vergüenza. Mira, no creo. Hubo un incidente hace años que un rotor de un Galaxy se tragó entero una banda de flamenco. Iba despegando, saliendo, lo absorbió y se comió a una bandada completa de flamenco. Ese motor empezó a fallar, ¿sabéis? Un motor gigantesco de un Galaxy, y el avión pues dijo, señores, tenéis que aterrizar inmediatamente. No acababan de empezar a subir, estaban a unos cientos de metros, se traga esa bandada y ese avión tiene que hacer una maniobra absolutamente complicadísima para volver a enfilar el aeropuerto de la base militar. En ese momento se pusieron en riesgo la vida, no sé lo que llevaría esa de cargamento, pero la vida de la gente de Rota y de la gente del puerto de Santa María, pero clarísimamente. Decíamos antes, lo que hemos visto de que se llegaba a Rota era una sola bomba. Si hubiera 100 bombas ahí metidas
y se produce una reacción en cadena con el resto de bombas, pero luego borra Cádiz y borra media Andalucía, o sea, a Huelva, borra a Sevilla, etcétera, etcétera, del mapa. Bueno, pues a eso estamos expuestos, ¿no? A veces ha habido casos pequeños de un avión, de un caza, etcétera, pero también algún Galaxy se ha visto implicado en accidentes. Cuando se nos dice que bueno, que sí, que da mucho dinero, como decía Alberto Garzón, mire usted, aquí tenemos cómo se niega el Ministerio de Defensa a pagar los impuestos de Rota por la base. Si va a acercar a la base, miraréis, hay montones de carteles de conflictos de trabajadores y trabajadoras porque están siendo mal pagados, están siendo expulsados de la base y además las condiciones laborales se están deteriorando cada vez más. Ahora mismo lo último que pasó hace nada fue que el mantenimiento de la base Rota ya no lo hacen los roteños, sino una empresa americana traída al profesor, o sea que al fin, ¿no? Y ahora, bueno, cuando Trump fue muy divertido porque Trump decía que sí, que bueno, que como la base nos protegía a nosotros de no sé qué, pues teníamos que pagar, ¿no? Eso es como el mafioso que dice que debía pagar, necesitaba protección y tal. Entonces quería además, Trump quería que se pagara el 150% de los costes de la base, o sea, no el 100%, sino el 150%, ¿no? Para resarcir de lo anterior, ¿no? Y en ese momento fue además cuando empezaron a ponernos un montón de problemas a nuestra exportación de productos. ¿Acordáis? De la aceituna de mesa, de un montón de cosas. Y bueno, pues una ministra tuvo la osadía, la primera vez en democracia que se utiliza, dijo que cuidado, que si seguís poniéndonos trabas al comercio con España, se va a resentir la base. A esa ministra la callaron a los 2 días, ya no se ha vuelto a repetir, pero bueno, a mí me gustó, o sea, digo, hombre, alguien después de la muerte de Franco se ha atrevido a decir que cuidadito con la base, porque hasta la fecha nadie jamás había querido hacerlo. Y en todo este lío llega Marruecos, que siempre está para un rote, para un descosillo, y dice, no, la base se coloca en Marruecos. Y ofrezco terreno de otro lado del estrecho, al lado del superpuerto de Tánger, al lado de Tánger, para que podáis montar allí la base norteamericana. Entonces, claro, alguna gente pues se cagó un poco, ¿no? Con ese, sobre todo en el gobierno. Todo se andará. Entonces andará porque Marruecos no va a pedir nada, o sea, evidentemente. Se dice que Rota vive de la base. Bueno, se calcula que un 10% de la actividad económica de Rota tiene que ver con la base. Pero si miramos las estadísticas de paro, de bienestar, etcétera, está bastante parejo. A lo mejor hay un par de puntos con el puerto de Santa María, pero no más que eso. O sea que prácticamente si Rota se hubiera destinado a actividades turísticas, por decir algo, pueden ser 1000 cosas, pues a los roteños le iría igual de bien o igual de mal que le está yendo en estos momentos, ¿no? Eso es un poco película, ¿no? Yo decía que en el viaje de Estados Unidos, este reciente, este hombre se había traído los barcos para acá, ya se sabía mucho tiempo antes que esto estaba negociado, sobre todo desde el encuentro que se hace en Madrid de la OTAN, esos 2 destructores, y además para evitarle retratarse a la parte de Podemos, Izquierda Unida, etcétera, Unidas Podemos en el gobierno, para que no se tengan que retratar, pues ni lo pasan por el Parlamento y así evitan una confrontación que podía ser más o menos segura. Mira, teníamos una serie de tratados, el primero se hace en el 73 y el que está vigente en este momento es del 98. Se dijo que en el 21 se iba a hacer un nuevo tratado con Estados Unidos, no se ha hecho. Y ya parece ser que la última prórroga posible, estamos hablando del 9 de septiembre de 2024, que es cuando tendremos que volver a negociar. Yo creo que el peso extensional ya me voy, o si me voy, como está la encuesta, que lo negocie el PP y así me quito de lío, ¿no? De esta manera no iba a tener muchos problemas. Ya digo, Alberto Garzón dijo que genera mucho empleo y Julio Rodríguez de Podemos, le pongo uno de cada, dijo que, sabéis que este es el militar, que fue el GEMAS, ¿no? del ejército español, dijo que no había ningún problema y que iba a respetar los acuerdos sin edil, o sea, que tranquilo. En fin, aquí está consumada la ampliación de la base de Rota, con esos 2 y con esas cientos, miles de personas más. Y muy brevemente, ¿para qué sirve esa base? Bueno, para enemistarnos con medio mundo, está clarísimo. Ahora mismo el mundo ya quien estáis viendo habitualmente sabéis que el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando, ya este mundo es diferente,
El mundo está mirando desde Occidente hacia Oriente, el mundo está mirando a China, está mirando porque se ha convertido en la primera potencia económica en muchos estándares. Efectivamente también hacia África, pero el mundo se va a orientalizar bastante, y ahora mismo pues se están creando los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, etcétera, que están moviendo ya mucho más dinero que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional, y que además agrupa, ¿sabéis? India y China, sabéis que bueno, pues son medio mundo. Entonces, ahora mismo son mucho más países que Occidente, que Estados Unidos y la OTAN, o Estados Unidos, Europa, Australia, Japón y tal, y Corea del Sur, y que este mundo es diferente. Nosotros nos seguimos posicionando del lado de lo bueno de la película, aunque nos prive de soberanía, porque es evidente que en relaciones internacionales no tenemos ningún tipo de soberanía. Entonces decide los centros de poder de la Unión Europea, que a su vez son subsidiarios de los norteamericanos. Desde luego somos objetivo militar, como lo he visto ahí. Bueno, la base está, ya lo decía Alberti, está cercenando posibilidades de desarrollo de otro tipo de industria, en el sector que no sea el militar. Soportamos un riesgo grande de accidentes, somos sufridores de la propaganda norteamericana 24 horas al día durante 365 días al año, y evidentemente en un caso como el que tenemos ahora mismo en la guerra de Ucrania, pues estamos sufriendo esa alza de precios, esas devaluaciones salariales, etcétera, etcétera, porque nos tenemos que adscribir a las sanciones que Estados Unidos impone a Rusia, que a Estados Unidos prácticamente no le afecta, porque a Europa estamos al borde de la recesión, y desde el punto de vista económico vamos a estar en un crecimiento mínimo. En Alemania estaba este trimestre pasado prácticamente en el cero, etcétera. Vamos a rozar la recesión, pero sí estamos pagando unos costes sociales importantes. Así que bueno, nosotros como plataforma contra la OTAN y la base sí vamos a seguir trabajando, aunque sea de manera casi simbólica, con el paraguas, denunciando esta presencia y trabajando, porque hay otra manera de hacer las cosas, y creemos que el pueblo andaluz es un pueblo de integración, de respeto, de cultura, de diversidad, y justamente desde la base de derrota lo que están es atropellando la libertad, la soberanía de muchos pueblos y de un montón de países. Y además el papel de la base prácticamente es saquear los recursos del medio mundo, por lo que Estados Unidos puede mantener su estatus a cambio de que otro montón de países la gente esté pasándolo pues de aquella manera, ¿no? En fin, dejamos este apartado, creo que... Voy a aprovechar para comentar. Venga, dale, mientras yo cambio. La concentración que estamos organizando en la plataforma el día 1. Sobre el 1 contra Dilo tu banda. No, bueno, ya lo estoy comentando. Dilo más fuerte. Sí, el día 1 El jueves 1 de junio. vamos a estar en la subdelegación del gobierno para hacer un acto también simbólico de protesta ante la presión de el día. A las 7 de la tarde, efectivamente 7 a 8 más o menos, estaremos en la subdelegación protestando por la ampliación de la base de Rota. El 1 de junio. A las El jueves. El jueves. El jueves, efectivamente. Y por la ampliación de la base, y porque, bueno, este año la maniobra del fronte no van a ser en Cádiz como el año pasado, la del 2022 van a ser en el mar de Alborán, pero prácticamente toda la soldadesca que va a participar allí son de Rota y también de San Fernando. Entonces, bueno, allí estaremos haciendo una protesta, y si os apetece, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Mirad, el siguiente tema, voy a ser súper breve, de cómo va la guerra de Ucrania. Esta mañana escuchaba a Ángel Barceló decir que como la operación ahora mismo en Bakhmut, que es la ciudad que están intentando conquistar, liberar, o como queráis llamarle, fundamentalmente por la fuerza de Wagner, que como en Bakhmut está todo estancado, Rusia se ha enfadado y ha empezado a bombardear todo el país. Bueno, eso para un niño chico de 7 años, pues a lo mejor se lo puede creer, que las decisiones se toman porque estoy enfadado y porque no... Sobre todo cuando es mentira, o sea que ahora mismo vais a mantener o pensar a retener en este momento el 99% de la ciudad de Bakhmut o Artemovsk está tomado, quedan como 4 o 5 cuadras que dicen en ellos, en las traducciones que hacen. Creo que como mucho el domingo va a estar tomada esa ciudad completamente,
y caerá lo que es la ciudad más importante de la segunda línea de defensa que tenía Ucrania puesta y atrincherada, son verdaderas fortalezas, y va a tener el camino libre porque prácticamente van a ser zonas muy abiertas, casi sin altura, para llegar a las dos ciudades más importantes que quedan de Donetsk y Lugansk por pillar, que son Slaviansk y Kramatorsk. Esas dos ciudades, el asedio empezará justamente en el verano, cuando caiga la ciudad de Marjinka, que caerá en 2 semanas, o sea, los avances son lentos, son casa a casa, calle a calle. O sea, yo cuando leo las crónicas en algunos sitios de corresponsales de guerra son calle a calle. En la calle no sé qué han avanzado 3 cuadras. En un edificio, o sea, que ahora mismo es una guerra muy lenta porque lo que no quieren es exponer a los soldados a un fuego enemigo, a una celada o a un bombardeo por sorpresa. ¿Qué está pasando con el contraataque, la contraofensiva famosa que se va a lanzar supuestamente ahora? Ahora mismo todavía está el terreno plano. Los terrenos son arcillosos y son suelos muy profundos. Un tanque se puede quedar, aunque sea de cadena, etcétera, se puede quedar hundido y allí no podría avanzar. Todavía está lloviendo en la zona. Zelensky sigue pidiendo mucho más armamento, fundamentalmente al Reino Unido. Ya han pasado varias cosas rápidas estos días. El mayor almacén de armas, fundamentalmente antiaéreas y de antitanque, que había en Ucrania ha sido destruido. Lo vais a ver en este vídeo en este momento, que ha tenido ha tenido un hongo como el de una explosión nuclear. Aquí se ha metido un misil hipersónico y el grado ha creado un terremoto de 3,4 en la escala de Richter. La explosión, o sea, son explosiones secundarias y prácticamente han desaparecido. Primero, las armas de uranio empobrecido que había mandado Reino Unido estaban ahí, y muchos otros misiles importantes antiaéreos también estaban ahí. Eso ha supuesto que en las ciudades ucranianas y que en ciudades del este de Polonia estén ahora mismo con unos niveles de contaminación nuclear de bismuto 6 veces por encima de lo normal. Esto no se nos cuenta en los medios de comunicación, ni siquiera este tipo de esa imagen. Esa imagen es absolutamente bestial. Y luego, otra imagen para el recuerdo. Aquí está en el minuto 2:14. Esto es Kiev hace 2 noches. Estados Unidos, los Patriot norteamericanos, que es un sistema de defensa antiaérea, están intentando parar un ataque con misiles que está haciendo Rusia sobre esa zona de Kiev y sobre las propias baterías de los Patriot, ¿vale? En el minuto 2,14 disparan, mirad, cada misil antiaéreo que están lanzando ahora 5 millones, 5 millones de dólares. Se han contado, yo no lo he contado, pero dicen que sobre 30 y tantos. 150 millones en un momento. Y al final, en el minuto 2:14, vais a ver cómo se enciende una luz ahí fuerte y se apaga la batería de Patriot. Estados Unidos ha dicho primero que no era mentira, que no lo había tocado, después sí que lo ha tocado, pero no mucho, y al final los Patriot han sido absolutamente destruidos. Hoy han sido destruidos también, y ayer, los misiles cruceros que había mandado Reino Unido. Ha mandado misiles cruceros de 250 kilómetros, muy potentes, capaces de ir al territorio ruso, y los antiaéreos han sido capaces también de anularlo. Pero la escalada sigue. Ahora quieren formar una coalición para enviar aviones más modernos, porque si no pueden disparar los misiles que han traído los británicos. Y así estamos. No se sabe cuándo va a parar esa escalada, porque en ese momento, si no se para, lo único que queda ya es enviar esos aviones. Rusia sí que tiene superioridad aérea absolutamente brutal, no hay nada que hacer. Y lo siguiente es mandar soldados. Si no hay soldados puede pasar cualquier cosa. Entonces esperemos que se pare. Ahí, por esto, la mitad de la OTAN está con intención de que Zelensky firme la paz, como sea. La otra mitad de la OTAN parece que no. Hay una reunión mañana en la que se puede decidir un poco hacia dónde va esto. Pero, bueno, me parece que el más guerrerista de todos es este mundo de Borrell, es una cosa que yo alucino, ¿no? Con un socialista con la casaca verde puesta y disfrazado. Tú estás de diplomático, pues, y está, Hungría paralizado, ¿no? El fondo para la paz, que tiene esos 2.000 millones que tiene
de la Unión Europea que se están gastando en armas, una cosa civil pase para verlo, ¿no? Que decían, ahora es cuando explota el Patriot, justamente cuando sale. En fin, no sabemos si va a haber alguna solución rápida o si van a esperar a la contraofensiva. La contraofensiva será en verano, cuando el suelo esté duro, y creo que es la única posibilidad que tienen de negociar algo sobre el terreno, porque Rusia va imparable, despacio, pero imparable, a conquistar todo Donetsk y todo Lugansk, que ahora mismo son repúblicas que se han manifestado como rusas, y si se gasta ese cartucho es evidente que caerá todo el ejército, porque ya no tienen ni siquiera mano de obra para empuñar las armas que están enviando, porque prácticamente ya han hecho como 9 levas obligatorias, 9 o 10, no recuerdo, y prácticamente no queda gente. Mirad, solamente la contraofensiva que empezó en Bakhmut la semana pasada, un general norteamericano acaba de decir que en 2 días habían perdido 1.800 personas, perdón, 1.800 personas, en solo 2 días, en un frente, de los 7 o 8 frentes que hay abiertos. O sea, la sangría tiene que ser absolutamente brutal. Y no cuentan nada, ¿eh? Y digo, esas declaraciones están allí, están en Telegram, pero de luego los medios de comunicación no lo cuentan, y si se nos cuenta, como el hacer, que alguien como Ángel Barceló, ¿no? Que se supone que tiene una mujer que tiene cierto prestigio como periodista y tal, no, es que se han enfadado, y como se han enfadado, pues han empezado a disparar, bueno, pues aceptamos pulpo como animal de compañía, y nos lo creemos, que el mundo se mueve por ese tipo de historias. Entonces, bueno, cortamos, quedan unos minutillos antes que nos echen y para que podáis preguntar. Yo te quería preguntar una cosa. Si tú has escuchado algo de crees que ha firmado con un fondo de inversión, Aquí lo tengo. BlackRock. Sí. Lo voy a leer. ¿Quieres? BlackRock. Hace unos días el gobierno de Ucrania y la corporación estadounidense BlackRock Financial Market Advisory BlackRock FMA firmaron un acuerdo para la creación del Fondo para la Reconstrucción de Ucrania, en cierto modo poniendo punto final a la venta total de los principales activos del Estado ucraniano, desde sus tierras negras hasta sus redes eléctricas, que se ha producido ya prácticamente en su totalidad. Algunos expertos creen que Kiev pretende pagar sus deudas de esta manera. No obstante, esto no va a suceder. Es más, la que fuera probablemente la República Soviética más próspera simplemente pasará a ser propiedad del capital transnacional. La compañía BlackRock Inc. es el fondo de gestión de activos más importante del mundo. Su valor conjunto a 1 de enero de 2023 alcanzó los 8.594.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a la suma del Producto Interno Bruto de Alemania y Francia. Sin embargo, no es la única peculiaridad de esta empresa. BlackRock ejerce una influencia política inmensa en todo el mundo. No solamente es accionista de las principales compañías financieras y farmacológicas, gigantes militares industriales y corporaciones mediáticas, o sea, prensa, radio, televisión, sino que también dirige todos los programas de la Reserva Federal estadounidense de compra de bonos corporativos, es decir, maneja directamente uno de los instrumentos más importantes de política monetaria de la Reserva Federal. Los ex altos cargos de BlackRock a menudo pasan a ocupar puestos en la Casa Blanca. En la administración de Joe Biden ahora son 3. Todos estos son datos contrastables y constatables. Wally Adeyemo, el asesor principal del Tesoro sobre cuestiones económicas, miren qué casualidad, relacionadas con Rusia y Ucrania. Eric Van Nostrand y Mike Pyle, asesor económico principal de la vicepresidenta Kamala Harris. Brian Deasy ocupó el cargo de director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos hasta febrero de 2023. Thomas Donilon, presidente de la rama de investigación de BlackRock,
fue asesor de seguridad nacional de Barack Obama durante mucho tiempo, mientras que su hermano Mike fue el principal estratega en la campaña presidencial de Joe Biden, para luego ser nombrado asesor principal en la administración, en su administración. Se dice que el presidente Sánchez, el primer acto político que hizo después de ser nombrado presidente del gobierno fue entrevistarse con un jefazo de BlackRock. Llevaba la gorra, Podéis buscarlo en... Yo no lo he comprobado, pero bueno, lo he escuchado muchas veces, imagino que será cierto, lo buscaré. Y dice, fijaros quién manda en el mundo, o sea, una persona puede mandar más que 2 países enteros. Claro. Dice, entre los altos ejecutivos de BlackRock figuran varios oficiales retirados de la CIA, y la propia empresa financia el Fondo de Capital Riesgo INCUTEL, TL, creado por la Agencia Central de Inteligencia. O sea, que el fondo... Ha devorado Ucrania. Exacto. El fondo de capital riesgo de la CIA está dentro, digamos, de la cartera de negocios de BlackRock. Esto tampoco lo cuenta García Ferrera en Al Rojo Vivo, ni Ángel Barceló, ni nada. Pero esto además son datos perfectamente constatables, se mete uno en internet y lo comprueba. Lo que decía, lo que menciona Coolidge, la razón de ser de Estados Unidos es el negocio. Los demás, los seres humanos, somos puntitos en los mapas, nada. ¿Alguna pregunta? Mira, José Manuel, bueno, sí. Sobre la OTAN, no sé si tenéis respuesta a esto, pero cuando yo recuerdo las marchas a Rota en las que hemos participado todos los años y empezó se desdibujaron de momento. ¿Sabéis por qué fue eso? ¿Qué fue lo que dio origen a que de pronto ya no se organizara ninguna marcha Rota? Izquierda Unida creo que estaba una de las organizaciones. Bueno, ya he oído lo que opina Izquierda Unida. ¿Qué ha pasado para que haya...? Yo creo que el cuestionamiento ahora mismo de la pertenencia al bloque en el que estamos inmersos desde el año 53 no se puede prácticamente cuestionar. De hecho, ni el Partido Comunista ni Izquierda Unida, cuando se organizó el encuentro de la OTAN, allí estuvieron, ¿no? Nos gusta mucho, claro, hicieron algún tipo de declaración de ese tipo, pero no se cuestionó profundamente. Y está claro que lo que llaman el régimen salido del 78 tenía esas dos condiciones, que por eso, bueno, ya digo, hay algunas tesis doctorales que están clarísimamente que hablan sobre esto, que lo que es la transición española está dirigida desde la embajada norteamericana para conseguir 2 cosas. 1, la permanencia de las bases que se firman con Franco, y 2, la pertenencia a la OTAN. Y eso, cualquier partido que quiera gobernar, que quiera formar parte de, etcétera, tiene que asumirlo, y si no, se va fuera y se convierte en extraparlamentario. Básicamente, dicho así en plan súper rápido. ¿Y el tiempo que estuvimos de marcha fue que eso? Sí, sigue habiendo marcha, este año se ha organizado la marcha. Lo que ocurre es que, claro, sí, en algunas ha venido el PSOE, en otras ha venido, siempre venía Podemos, Podemos el corto tiempo de existencia, pero venía, por supuesto, el Partido Comunista, venía otra serie de partidos comunistas en la izquierda de fuera del arco parlamentario. Y prácticamente nadie de los partidos que están ahora mismo dentro del Parlamento, no viene nadie ya. Vamos, han llegado a venir miles de personas de Portugal, o sea, del Partido Comunista de Portugal venían, además una gente de una marcha, bailando, cantando, era una gente que animaba muchísimo a las marchas, y ahora de 20.000 personas que ha habido alguna marcha importante, cuando coincidía con alguna guerra, pues hemos quedado en poco menos de medio millar. Pero bueno, el que algunos cambios de opinión no significa que los que tenemos otra opinión tengamos que dejar de hemos perdido la razón. Se sigue haciendo y se está relanzando. Ha estado parada varios años con el tema del COVID, etcétera, y se ha retomado recientemente y hace 2 años, y bueno, seguimos para adelante. Iba a hacer una pregunta. Entonces, ¿ustedes aprueban la invasión de Rusia? Es que yo no lo entiendo, porque si tiene motivo de invadirla y eso, ¿no? Es que la invasión fue antes. A ver. Están contando una invasión, pero Estados Unidos estaba en Ucrania desde 2012 y un golpe de Estado. 2014. Hay un gobierno que representa a toda Ucrania, ¿vale? Y funciona con el partido de las regiones, un partido de centro izquierda, etcétera, con un presidente que se llama Yanukovych. Se le da un golpe de Estado. Se mete un gobierno donde hay hasta 6 ministros abiertamente neonazis, directamente. Y lo que hacen es prohibirle a medio país
que hable en su idioma, que vaya a su monasterio, a su iglesia a rezar, que vaya... y además, cuando se oponen a defender sus derechos como pueblo, los invaden, los machacan, los bombardean, en una guerra civil que dura 8 años. Cuando esa gente que se atrinchera en una esquina del país, en 2 provincias, van a hacer el asalto final, además le llaman la solución final, como Hitler llamaba a matar a todos los judíos. Entonces Rusia, como esos ciudadanos son rusos, tienen pasaporte ruso en más de 1 millón de personas, entra a defenderlo. ¿Eso lo podemos llamar invasión? Sí, técnicamente puede ser una invasión. Pero Rusia está defendiendo a 1 millón de rusos y a una gente que va a hacer directamente pasada a cuchillo. Como pasó en Odessa, se celebró que llegaron una serie de sindicalistas, se metieron en un edificio porque los estaban persiguiendo después de un partido de fútbol y al final metieron fuego y lo mataron a todos dentro. 40 y tantos muertos y un montón de heridos, etc. En el edificio de los sindicatos de Odessa. Entonces, técnicamente el agresor ahí es Rusia, lógicamente, pero hay un agresor estratégico previo, que es Estados Unidos, con la pretensión de acercar sus bases militares para cargarse a Rusia. Y el Papa, Francisco, que no puede ser muy sospechoso, ha dicho que los ladridos de la OTAN a las puertas de Ucrania, a las puertas de Rusia, han provocado esta guerra. Las guerras son muy injustas, las guerras sufren la gente de a pie, que son los que ponen los cadáveres, los muertos, la destrucción de un país. Pero esto tampoco es una guerra normal y corriente, porque si Rusia hubiera querido declarar una guerra, lo hubiera declarado. No se llama una operación especial, que puede parecer un eufemismo, que lo es. Pero si Rusia hubiera querido, hubiera hecho como Estados Unidos hizo en Irak, directamente bombardear todos los centros de poder desde el primer día, con un arma muy potente, hubiera acabado con Kiev, hubiera acabado con todas las ciudades, pero Rusia lo que quiere es integrar a la zona rusa de Ucrania dentro de su propio país. No está matando a la población civil. Tú no ves imágenes todos los días de niños muertos por los bombardeos rusos. ¿Por qué no se ve eso? Evidentemente, si lo hubiera, estarían saliendo desde la mañana hasta la noche, porque no hay. O sea, es un tipo de guerra bastante especial y diferente a la que estamos acostumbrados. Hombre, es muy difícil, pero bueno, claro, pero hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, ¿eh? Hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Simplemente ustedes háganse una pregunta. ¿Ustedes creen que si se aliaran todos los países centroamericanos y sudamericanos contra los Estados Unidos y pusieran baterías dentro de las fronteras mexicanas, qué harían los Estados Unidos? Como con Cuba. ¿Qué harían? O como cuando Cuba legítimamente instaló sus misiles para defenderse de la permanente agresión en el año 1962 de Estados Unidos y de la gusanera. ¿Qué haría? Pero es más, cuando se disuelve la Unión Soviética, por cierto, la OTAN se funda en el 49, el Pacto de Varsovia en el 54, el Pacto de Varsovia se disuelve en el año 90-91. ¿Cómo es posible que, habiéndosele dado garantía a Gorbachov de que la OTAN no crecería, está ahora mismo en la puerta de la antigua Unión Soviética, la puerta de Rusia? ¿Y cómo es posible que ya para el colmo de males pretendan los norteamericanos poner plataformas misilísticas en el corazón de Rusia, puesto que desde la frontera, si te fijas bien, desde la frontera ucraniana que se mete hacia el centro de Rusia a Moscú, lo que hay son 2 minutos. 2 minutos. En este mundo con el que convivimos, con las tropelías cometidas por los poderosos, con una naturalidad desconcertante, en este mundo hemos tenido invasiones de países, destrucción de sus infraestructuras, eliminación de sus dirigentes más significados e incautación de sus recursos energéticos simplemente por una sospecha de que tenía armas de destrucción masiva. Señores diputados, permítanme que les digo que no les miento. Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva en el Parlamento de nuestro país. José María Aznar Disic. Por favor. A Rusia nadie, absolutamente nadie, le ha dado la oportunidad de dar a conocer lo que realmente está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que a un país no se le puede tener contra la pared, sobre todo un país con los recursos armamentísticos que tiene, que es la primera potencia mundial nuclear.
Por cierto, algunos detalles. Ucrania como nación no ha existido nunca. Ucrania fue una república socialista soviética porque en el año 1922 y luego en la ratificación de la Constitución 1924 soviética la crea el Estado soviético. Por cierto, Crimea nunca perteneció a Ucrania. Fue una especie de reconocimiento sencillamente porque la madre de Nikita Khrushchev era ucraniana. Pero Crimea siempre formó parte del Imperio ruso. Nunca ha tenido nada que ver con Ucrania. Nunca. Sebastopol lo fundaron los rusos. ¿Qué es lo que se pretende con Rusia? ¿Qué es lo que se pretende con Rusia? Ya, perdón. La rusofobia. Hay una palabra ahí Ya. No, lo mismo decir que Ucrania nunca existió. Claro, El origen de Rusia fue el Principado de Rusia. Es decir, lo crearon los vikingos. Los vikingos. Entonces resulta que hace 1000 años que hablan ruso. Claro. Y entonces fue una creación de Lenin. De Lenin, claro. Estableció en la Claro, Unión claro, Europea. sí. Ucrania nunca ha existido. El 90% de la población ucraniana habla ruso. Sí. Venga, gracias.